Comenzar esta sección de revisión de los modelos de crecimiento endógeno, viendo el más sencillo de todos ellos, el modelo AK. Debemos recordar también que cuando hablamos de modelo endógeno nos referimos a todos aquellos modelos donde la tasa de crecimiento se determina dentro del modelo y no viene como un supuesto fuera del modelo, como ocurre con el modelo neoclásico. Para ese modelo vamos a partir de la función de producción y es igual a A por K, que como vimos en clase podía resultar de diferentes razones como capital humano, externalidades en la acumulación de capital o bien gasto público. Cuando veamos los modelos referidos a externalidades y gasto público, vamos a hacer énfasis en cómo esos modelos son equivalentes a esta expresión A por K. Para trabajar el modelo vamos a recurrir a maximizar nuestra típica función de utilidad U sub 0, que es la integral desde t igual 0 hasta infinito de e a la menos rho menos n por t por c a la 1 menos θ, recordando que esta c ya está expresada en términos per cápita entre 1 menos z por diferencial de t. Y acá vamos a partir haciendo uso primero de la solución centralizada. El ingreso es igual al consumo más la inversión. Entonces, el ingreso es tecnología A por K y la inversión es K punto más delta por K. Despejando K punto se convierte en A por K menos C menos delta K. Entonces, como yo quiero expresar esto en términos per cápita, voy a dividir cada uno de estos términos entre el tamaño de la población, L, L, L y L. Entonces, recordemos que esto me lleva a obtener ya que esto de acá era igual a K minúscula punto más N por K. Esto es A por K minúscula menos C minúscula menos delta por K minúscula. Despejando K punto se deriva la A por K menos C menos N más delta por K. Y esto es la restricción y esta es la función que vamos a maximizar. Por tanto, el hamiltoniano, al momento de escribirlo, lo vamos a plantear sencillamente como h es igual a e a la menos rho menos n por t por c a la 1 menos θ menos 1 entre 1 menos θ más lambda y el lado derecho de la restricción. A por k minúscula menos c menos n más delta por k. Viendo esto, queda a continuación plantear las condiciones de primer orden. ¿Ya? Y recuerden, para las condiciones de primer orden tenemos condiciones distintas, una para las variables de control y las otras para la variable de estado, o las variables de estado. La variable de control, repetimos, es aquella sobre la cual tiene poder de decisión el individuo y esta es el consumo. Y la variable de estado es la que me refleja los niveles en esa economía y este es el estado de capital. La otra forma de identificarla era recordar cuáles variables estaban expresadas como derivada temporal, ¿no? Esto es las que tenían el punto encima. Por tanto, las condiciones de primer orden, 1 sería la derivada de hamiltoniano con respecto a c igual 0, y 2 la derivada de hamiltoniano respecto a la variable de estado
el capital y eso lo igualamos al negativo de la derivada del multiplicador con respecto al tiempo. En ese sentido, ya tenemos que cuando hacemos la primera condición, eso me da e a la menos rho menos n por t por c a la 1 menos θ menos 1, perdón, c a la menos z nomás. Ya estoy derivando c a la menos z y menos lambda. Y eso es igual a 0. Despejando lambda, e a la menos rho menos n por t por c a la menos z es igual a lambda. Y es acá donde vienen los tres pasos. Entonces recordemos, paso 1, tomar logaritmos, ¿no? Y eso me da menos rho menos n por t menos θ, logaritmo de c es igual al logaritmo de lambda, ¿no? Paso 2, derivar respecto al tiempo. Entonces eso me da menos rho menos n menos θ, la derivada de c con respecto a t entre c, y eso es igual a la derivada de lambda con respecto a lambda entre lambda. Y paso 3, que es de alguna manera trivial, es multiplicar por menos 1. Y eso se vuelve rho menos n más θ, c punto entre c es igual a menos lambda punto entre lambda. La segunda condición me dice que derivo con respecto a k, y k solamente lo tengo en estos dos lados. Entonces esa condición se convierte en lambda, que multiplica a menos n más delta, y eso es igual a menos lambda punto. Por tanto, despejando lambda, eso se convierte en a menos n menos delta, igual a menos lambda punto entre lambda. Eso recordemos, viene de la segunda condición, y eso lo podemos reemplazar en 1. Entonces, al hacer ese reemplazo, obtenemos que rho menos n más θ, c punto entre c, es igual a menos n menos delta. Cancelando n, despejando rho, c punto entre c, θ por c punto entre c es a menos delta menos rho. De ahí el paso final consiste en dividir entre θ, y por tanto la solución se convierte en c punto entre c, o la tasa de crecimiento del consumo es igual a menos delta menos rho. El siguiente paso es hallar las tasas de crecimiento para el resto de variables, ya que hemos hallado una solución dentro del modelo, y por eso le llamamos un modelo de crecimiento endógeno. Pero para ello debemos trabajar con las restricciones. Entonces, una vez que borro acá, y recordando que la restricción era k punto es igual a por k menos c menos n más delta por k. Si yo divido todo entre k, es obvio que esto con esto se cancela, esto con esto se cancela, ¿ya? Y esto me va a representar la tasa de crecimiento de k. Entonces, la tasa de crecimiento de k es igual a, que es una constante, menos n más delta, que es otra constante, menos el ratio c entre k. Ahora veamos, en el estado estacionario, todo esto debe ser una constante. Todo esto se va a convertir en una constante. Esto lo voy a sencillamente a denotar mediante comillas CT, constante. ¿Ya? Por tal motivo, el ratio C entre K
es igual a A menos N más delta y menos una constante cualquiera. Al momento que yo derivo este ratio con respecto al tiempo, ¿ya? Esto es la derivada en cociente de funciones y esto se convierte en C punto por K menos K punto por C. ¿Ya? Y dado que esto es igual a una constante, toda esa derivada debe ser igual a una constante. Pero para que sea una constante, el numerador debe ser igual a 0. Para decir que el numerador es igual a 0, implica a que C punto por K es igual a K punto por C. Y eso da como resultado que C punto entre C es igual a K punto entre K. Por tanto, tenemos que la tasa de crecimiento de consumo que ya habíamos obtenido acá es la misma que la de esto de capital. Por tanto, la de capital es también esta de acá. Finalmente, recordemos que trabajamos con una función de producción con Douglas, una función de producción acá. Si la función de producción es I A por K, si esto yo lo divido en RL, eso se convierte en I minúscula, es A por K minúscula. Por tanto, al momento de despejar K, yo tengo que el ratio I entre K es igual a... Puede ser el mismo procedimiento de aquí. El ratio I entre K con respecto a T debe ser igual a 0, dado que ese ratio es constante. Por tanto, eso me conduce a que I punto por K menos K punto por I debe ser igual a 0. Y siguiendo el mismo procedimiento que vimos acá, la tasa de crecimiento del producto será igual a la tasa de crecimiento del estado de capital, la cual es igual a la tasa de crecimiento del consumo y es igual al resultado que hemos visto aquí.